Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis a lo largo de este vídeo que no pretende ser más que un pequeño homenaje a un grandísimo escritor, a uno de mis escritores de cabecera que recientemente, hace menos de 2 días, nos ha dejado. Ahora os diré quién es, pero antes de eso, por supuesto, dentro cabecera. Bien, más allá del hecho de que se pueda ver antes de ver el vídeo la miniatura que he preparado y el título del vídeo, pues esta semana se nos ha ido un grandísimo autor que no es otro que Paul Auster y que cualquiera que me conozca a mí sabrá que yo soy un auténtico fan, que es un autor de cabecera para mí y que si es una persona cercana le habré recomendado 1000 veces sus libros. De hecho, hace una semana más o menos, cuando era San Jordi y iba a la caza de libros que me quisiera leer, me crucé en un par de ocasiones con la nueva novela que ha sacado, que es Baumgarten, si no me equivoco o lo pronuncio suficientemente bien, y estuve muy tentadísimo de comprarla. Si hubiese sabido lo que sé ahora, es decir, que había anunciado hace un año a través de su mujer Siri Husbeth que tenía cáncer de pulmón y que le quedaba poco de vida, bueno, que le quedaba poco de vida lo he añadido yo, hubiese seguro, por supuesto, comprado esa novela. ¿Por qué? Bueno, pues porque para mí, como ya he dicho, Paul Auster es un autor imprescindible y un autor de cabecera. De hecho, yo me enteré de que había muerto gracias, o bueno, no sé si gracias, pero porque un par o tres de amigos, cuando se enteraron de esa noticia, lo primero que hicieron fue pasarme un link con el medio de comunicación, el que sea que ellos sea el que frecuenten, con la noticia de que había muerto el autor norteamericano. ¿Qué os voy a decir? Eso es una prueba bastante fehaciente de lo cercano que me siento a Paul Auster. Es decir, que mis allegados sepan que eso me va a interesar. Y sí, por supuesto que me va a interesar. Me va a interesar y en este caso me va a doler porque no sabía, como he dicho, que estaba enfermo y que nos íbamos a quedar sin un autor que me ha acompañado en mi, pues no sé, desde hace 25 años, en mi mayoría de edad, desde que lo descubrí, lo frecuenté y pues qué voy a deciros, exploté. Es decir, mi historia con Paul Auster y con sus libros se remonta a mi vuelta de Estados Unidos cuando estuve allí estudiando literatura comparada y elegí un autor al que quería seguir leyendo o quería empezar a leer en inglés. Y no sé, no recuerdo por qué, no sé si me lo habían recomendado, si lo conocía yo antes o si sabía por mi cuenta que leerlo en inglés iba a ser todo un descubrimiento y me iba a ayudar a tanto amar su literatura, sus libros, sus novelas, como a mantener mi nivel de inglés. Porque todas las novelas que he leído suyas, y que son bastantes, todas menos una, las he leído en inglés. Esto lo menciono porque no sé si se puede considerar a Paul Auster como un autor fácil, pero sí lo considero yo un autor muy transitable dentro de los autores que se consideran literarios. Ya sabéis, esos autores que están consagrados, que son prestigiosos y que parece que en muchas ocasiones leerlos deba ser un trabajo arduo, un aburrimiento o que simplemente te cueste entrar en cómo escriben ellos. Bien, pues a mí me sucede con unos cuantos autores literarios que no me pasa nada de esto, sino más bien al contrario. Y Paul Auster es uno de ellos. Precisamente porque la forma que tiene de escribir conecta completamente con la forma en la que tengo yo de disfrutar de la literatura, con el tipo de redacción, el tipo de frases, el tipo de párrafos que me van directamente a el núcleo de lo que me gusta o bueno, que no me cuesta nada leerlo y que además no solo se queda ahí en su forma de escribir, sino que también sus tramas, sus personajes, sus conflictos, su forma de pensar y la forma que tiene Paul Auster de desgranar esos discursos interiores, esos pensamientos, la forma de hablar, a lo que se exponen y a lo que están expuestos, encaja perfectamente con lo que yo busco sin saberlo en muchas ocasiones en una novela, en una historia, en una narrativa que para mí ha sido siempre fluidísima y que siempre me ha interesado. Ahora entraré un poco en eso, pero antes os diré que esa primera novela en la que me adentré en el mundo de Paul Auster la saqué de la biblioteca de mi universidad y era, como no, la trilogía de Nueva York. También os diré que no fue o no es la mejor de sus novelas para mí, todo que contiene muchísimos de los rasgos que ya son característicos para mí de Paul Auster y que además tiene una forma de jugar con sus historias
metaliterarias que me atrayeron completamente. Ya os digo, no me voy a meter mucho en el contenido de cada una de las novelas de las que os voy a hablar, pero sí os diré que en esta trilogía de Nueva York tenemos 3 historias en las que el protagonista se pone en contacto con el autor, por ejemplo, sí, con Paul Auster directamente, y ese juego ya, por ejemplo, me fascinó, que sea el propio autor que meta a su protagonista a hablar o a intentar localizar a Paul Auster. Si eso además le sumas ciertos toques de novela negra, ciertos toques de detectives y pues esa estructura de resolver un caso, pues ya me tenía cautivado. También os digo, y lo repito, la trilogía de Nueva York, todo y que es uno de sus libros emblema, no es el que más me gustó. Es el que para mí reúne todo lo mejor que te puedes encontrar en este autor, aunque por supuesto sí que se considera uno de sus buques insignia o el buque insignia de su carrera. También os digo que esa es mi opinión y que si queréis echarle un tiento la disfrutaréis y la podéis leer tanto en la versión original de Paul Auster, que es una novela en 3 partes, 3 diferentes novelas, 3 relatos que conforman esta trilogía de Nueva York, como en una edición ilustrada que creo que la tiene Zorro Rojo, o incluso una novela gráfica que publicó en su día también Anagrama. De cualquier manera, antes de meterme en las otras novelas que sí que me parecen mucho más cercanas a lo que a mí me gusta de Paul Auster, os diré los rasgos principales que siempre han caracterizado su escritura, sus novelas, sus historias y que son los que a mí me han cautivado completamente. Para empezar, su lenguaje, su forma de escribir, el dominio que tiene de la frase y del párrafo. Es impresionante cómo, y esto lo he experimentado, lo he probado o he hecho el experimento un par o 3 de ocasiones, coges uno de sus fragmentos y lo sacas completamente de contexto y me lo das a ciegas entre otros muchos fragmentos de otros muchos autores y te podré señalar que esa frase, ese párrafo o lo que me hagas leer es de Paul Auster. Esto me sucede con pocos autores, me sucede con Saramago, me sucede con Paul Auster y, ¿qué os diría? No sé si me ocurre ahora mismo ninguno más, pero es que la forma que tiene de escribir Paul Auster es tan característica suya y su estilo es tan identificable que no dudo ni un instante en ver que eso es de él. Si continuamos, os diré que otro de los rasgos que me parecen encomiables en su literatura son sus personajes, cómo dibuja psicológicamente esos personajes, cómo los lleva tanto por un lado a que sean hombres de acción, que hagan cosas que hagan cosas que se enfrenten a los conflictos que les va poniendo por el camino la historia, el recorrido mental que nos muestra a la hora de interpretar esa historia y cómo piensan esos personajes, con lo que consigue describirnos de una manera que no nos cuesta para nada tenerlos como personajes autónomos, personas que salen de esa página y que los entendemos y que vemos que sus reacciones son verosímiles, son entendibles, a pesar de que puedan ser buenas o puedan ser malas. Así pues, tenemos ya la forma de escribir los personajes, pero una cosa que es imponderable y que siempre está en las novelas de Paul Auster es el azar. Es decir, ¿qué es lo que les sucede a esos personajes que por designios del destino o por designios del azar pueden ser coincidencias, puede no haber nadie detrás, una inteligencia que decida mostrarles su futuro o mostrarles algo que les hará salir del caparazón en que ellos mismos se han metido, porque una de las cosas que suele suceder con los personajes de Paul Auster es que están en una situación límite o que nos los encontramos cuando nos lo presenta el autor en una situación límite para precisamente eso, romper esa situación y poder salir a enfrentarse a lo que el azar les tienen preparado, que en muchas ocasiones son coincidencias que les lleva a ver que hay algo más allá, pero no saber qué es o, bueno, identificarlo como el azar. Dichos estos rasgos, os diré que sus novelas siempre tienen un inicio que es, pues yo qué sé, completamente cautivante, que consigue algo que todo el mundo, cuando estudias literatura o cuando quieres escribir, se empeña en decir que es imprescindible. ¿Y qué es? Bueno, pues que te cautive, que el autor cautive desde las primeras palabras, desde el primer párrafo al lector y el lector ya no pueda despegarse de esa historia. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, esta primera frase de Brooklyn Police, una de sus novelas más celebradas, empieza así. Estaba buscando un sitio tranquilo para morir. ¿Qué me decís de esto? Bueno, si no os ha convencido, vamos a por otra. El libro de las ilusiones, por ejemplo. Todo el mundo creía que estaba muerto. Y ese tercer ejemplo, quizá el más largo, pero también me parece igual de atrayente. Ahora lo leo, mirad.
Leyenda familiar, el abuelo Ferguson salió a pie de Minsk, su ciudad natal, con 100 rublos cosidos en el forro de la chaqueta, y pasando por Varsovia y Berlín, viajó en dirección oeste hasta Hamburgo, donde sacó billete en un buque llamado The Empress of China, que cruzó el Atlántico entre agitadas tormentas invernales y entró en el puerto de Nueva York el primer día del siglo XX. Sí, así arranca 4321, quizá la novela más ambiciosa de este pedazo de autor. Como veis, con estos tres inicios que os he enseñado, quizá no son los más significativos, pero creo que funcionan bastante bien para enseñaros esa capacidad que tenía Paul Auster de engancharte con una sola frase. Es decir, que desde el primer momento te querías zambullir en la historia que te iba a contar. Y de aquí dejadme saltar a mi top 3 de novelas de Paul Auster, desde mi punto de vista, desde mi opinión, que os pueda gustar para entrar en el mundo de este grandísimo autor. Empezaría por el número 3, que no es otro que El Palacio de la Luna, Moon Palace, donde vemos muchas de las obsesiones o muchos de los rasgos vitales que marcaron la literatura y la vida de este autor, como por ejemplo que su protagonista cae en la indigencia y es rescatado solo para descubrir cuál fue su pasado y, a través del azar, quién fue su padre, y en este caso siempre influenciado por la luna. Es una novela que me marcó en muchos aspectos, pero de la que recuerdo pocas cosas, más allá que cuando ese protagonista entra en la espiral que le lleva a la indigencia, lo último que vende para sobrevivir son sus libros, que él los convierte en su propia cama y que tiene una gran cantidad de la que se va deshaciendo poco a poco, perdiendo su colchón y perdiendo lo único que le mantiene descansado o que le mantiene de su lugar de descanso. Esa imagen me pareció súper poderosa y se me ha quedado hasta la actualidad, porque más allá de la anécdota, el argumento, lo que me sucede es que me ha quedado el pozo de satisfacción que la novela me dejó. Así que, bueno, os la recomiendo, por supuesto, pero no os puedo decir exactamente más de lo que os he dicho ya. No me sucede lo mismo con la segunda novela que os voy a hablar y que es la que ocupa el segundo puesto en este top 3, que es, como no, 4321, a la que dediqué una videoreseña, una de las primeras que hice en este canal, porque me flipó. Y como habéis visto, ya he leído el fragmento de inicio que abre esta novela, que no es más que una división en 4 novelas de lo que le pasaría a un solo personaje si tuviera vidas diferentes o si el azar se colase de manera diferente en su vida. Tenemos la vida de este personaje Ferguson en 4 y diferentes aspectos de una misma persona que acaba siendo la misma a pesar de las diferentes cosas que le suceden. Quiero poner en relación porque me parece una de esas coincidencias azarosas que estoy seguro de que Paul Auster apreciaría muchísimo, y es que uno de los Fergusons dentro de esta historia se ve completamente influido por las protestas estudiantiles de 1968 contra la guerra del Vietnam en Estados Unidos, en las universidades. Y, oh sorpresa, resulta que actualmente están habiendo unas protestas enormes en Estados Unidos desde el sector estudiantil y desde las universidades en contra del genocidio de Gaza y la posición de Estados Unidos dentro de esta guerra, de esta masacre que está sucediendo. Una coincidencia en que una de las novelas más ambiciosas y más importantes de este autor relate una situación que se produjo hace 50 años, más de 50 años en Estados Unidos, y que tenga su eco en la actualidad. Bueno, pues que sean los estudiantes los que sean capaces de organizarse para intentar cambiar una situación que es insostenible. Este pequeño inciso, os emplazo por supuesto a ver la videoreseña, que ahí está mucho más fresco y asequible todo lo que es la novela. Me centro mucho más en 4321 y por supuesto os emplazo a leerla porque a pesar de que es un tocho, es ampliamente degustable, satisfactoria, recomendable. Así que ahí dejo mi top 2. Y vamos a por el top 1, que no puede ser otro, que para mí es la mejor historia, la mejor novela de Paul Auster, que es The Book of Illusions, el libro de las ilusiones. ¡Qué maravilla de novela! Y cómo no, empieza con un toque de azar que despierta y saca de la depresión a su protagonista, porque resulta que su protagonista ha perdido a su familia, a su mujer y a su hija en un accidente de avión y ha quedado sumido en una vorágine autodestructiva que le lleva a pasarse los días sentado en el sofá bebiendo y fumando como un loco, hasta que de repente en la pantalla de su televisión ponen una historia clásica de risa, una película muda antigua donde uno de los gags de su protagonista le hace reír.
Y él, que se ve incapaz de reír y que está deprimido y que piensa que lo que tiene ahora es que morir después de la pérdida de sus familiares, se da cuenta de que todavía hay vida. Y eso le lleva a empezar a investigar la desaparición hace un montón de años de este actor, de este genio del cine mudo y del humor. Bien, ¿aquí qué tenemos? Bueno, pues tenemos una especie de novela negra camuflada a través de esta investigación que hace este profesor para encontrar a este actor. Maravillosa. Es la mejor, para mí, novela de Paul Auster. Y es una de las novelas, por no decir la que no me da ningún tipo de rubor, recomendar y decir, por favor, leedla, leedla, porque si no conocíais a Paul Auster, esta es una muy buena manera de entrar en su obra y os encantará. Bien, lo sé que este vídeo podría haber sido un mucho mejor homenaje a un autor que ha significado tanto en mi vida lectora y de escritor como Paul Auster. Pero ¿qué os puedo decir? Quizás es que todavía estoy un poco impactado por esa noticia de que no es que vaya a leer más a Paul Auster, que por supuesto me quedan muchísimos libros que leer, pero no está en el mismo mundo en que estoy yo. Y siempre me ha parecido una persona muy lúcida y que sabía transmitir a través de sus historias una manera de entender el mundo que estaba muy cercana a la mía y que a la vez me parecía, pues, ¿qué os voy a decir? Que me sabe fatal que no esté Paul Auster y que no vaya a seguir escribiendo estas novelas que nos ha regalado durante todos estos años. Dejo aquí este humilde homenaje, este deslavazado homenaje, este homenaje tal y como me ha salido desde, yo que sé, el corazón, por decirlo de alguna manera, y espero que os haya gustado y al menos os sirva para que si no conocéis a Paul Auster, no tardéis ni un segundo en intentar meteros en su mundo, en sus historias y en sus novelas. Ya os digo que para mí es un autor completamente imprescindible. Y nada, si lo habéis leído, por supuesto, dejadme en los comentarios que sea y tengamos, como siempre, un diálogo que sirva, en cierta manera, pues para honrar su memoria y sus novelas. Hasta aquí el vídeo de hoy y solo me queda lo de siempre. Desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!